Quiero leerle un capítulo, se titula así, el enojo de Satanás en la Biblia. El enojo de Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Parece que era calvo, como yo que me estoy quedando aquí calvito. Sí, porque la palabra del Señor dice, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Oiga, estaba terrible. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de la otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Que el Señor le añada esta palabra, bendición a esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque ella es bendita y tu palabra tiene poder y autoridad para sanar, libertar y hacer el milagro que la gente necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Fíjese para allá la pregunta que Jonás le hace en el capítulo 4. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Podría usted hacerle esa pregunta a alguien? Aunque tenemos un Dios misericordioso, quiero que vuelva atrás al capítulo 3, verso 10 del libro de Jonás. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Para los que no están familiarizados con la historia, voy a hacer una recapitulación del libro. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. Y en el primer capítulo nos habla de cómo Dios le habla a Jonás y le dice, ves a Nínive, levántate y ve a Nínive,
una ciudad de 120,000 personas, y profetiza contra ella porque ha subido la maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se montó en una nave que iba para Tarsis. Y se alejó y se fue como a 5,000 kilómetros. Tarsis, que hoy es España. Y Jonás había bajado a la parte interior de la nave y se echó a dormir. Y vino una tormenta tremenda. Y los tripulantes de esa embarcación, asustados, todo el mundo orando y clamando a sus dioses porque creían que iban a perecer. Y ellos se dieron cuenta de que Jonás era el responsable de toda esa tormenta que Dios había producido. Y Jonás testificó que la tormenta vino por su culpa. Y dijo que lo echaran al mar y vino un gran pez y se lo tragó. Eso hasta los nenes saben esas historias, ¿verdad? Y Jonás estuvo en el estómago del pez por 3 días. Y usted sabe que cuando uno está en un sitio oscuro y más dentro de un pez, pierde la noción del tiempo. Él no iba a saber cuántos días estuvo allí. Y luego en ese estómago de ese gran pez, él hace una oración de arrepentimiento y le dice al Señor: Señor, aquí estoy. Cualquiera, tú sabes lo que es en el estómago de un gran pez. Haré lo que tú me pidas. Pagaré mis votos al Señor e iré a Nínive. No iba a ir nada. Luego entra a Jonás a Nínive y le dice: esta ciudad en 40 días va a desaparecer. Y esa fue su prédica. Dice la escritura que todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, se arrepintió, hicieron ayuno. Y entonces Dios, que es misericordioso, al ver la reacción del pueblo, no los destruyó. Ahora usted y yo vamos a hacernos de cuenta que somos Jonás. Así que hay muchos Jonás aquí hoy. Imagínese que usted va a entrar en una ciudad de 120,000 habitantes y por la palabra que sale de su boca, el pueblo se arrepiente. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber destrucción. ¿Cuál sería su reacción? Yo me imagino que sería una reacción de alegría, de gozo al ver tanta gente humillada. Imagínense que Jonás llega a su casa y su mujer le pregunta: ¿cómo te fue, mi amor? Mi amor, me ocurrió un tremendo avivamiento. ¿Sí o no? Se arrepintió todo el pueblo. Si tú vieras a los niños llorando, si tú vieras al presidente allí arrodillado, recibiendo a Cristo, eso sería la reacción normal. Ahora pregunto yo, ¿esa fue la reacción de Jonás? No. ¿Cuál fue la actitud de Jonás? Está en el versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Escuchen eso, hermano. Esa palabra, estar apesadumbrado, es estar desagradado. Le dio mal genio. Como muchos de nosotros que tenemos un genio volado. Dice el versículo 1, eso desagradó poquito a Jonás. No, dice que lo desagradó mucho. Jonás estaba molesto. Estaba que la sangre le hervía, como a algunas personas que le da coraje. Y por eso se enojó y también le dio mal genio.
Hay otra versión que dice, una versión en hebreo original que dice, pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Escúcheme, yo me imagino a Jonás al ver ese cuadro de que Dios no destruyó a nadie, y eso puso a Jonás disgustado hasta la muerte. Y me lleva a pensar que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, verso 26, airaos, pero no pequéis. Yo veo aquí a un Jonás airado, a punto de pecar. Y el enojo no es pecado. Ahora, les pregunto, ¿cuántos se han airado y se han enojado? Porque hermanito, si usted no se ha enojado, usted no es humano. Pero el asunto es la causa del enojo. Y el asunto es la reacción de mi enojo. Y hay un enojo santo, pero hay un enojo dañino. Le voy a dar un ejemplo. Jesucristo, cuando echó a los mercaderes del templo, estaba airado. Usted se puede imaginar el rostro de Jesús volcando las mesas, sacando los cambistas del templo con un látigo. Yo me imagino ese cuadro de Jesús, pero era una ira santa. Ahora, Caín se airó, pero no hizo lo mismo que Jesús, porque Caín fue y mató a su hermano. O sea que esa ira fue una ira destructiva. Lo que estaba pasando con Jonás aquí era que estaba airado, pero ese enojo no le estaba haciendo bien. Hay que tener cuidado con eso, porque hay enojos que no nos hacen bien. Ese enojo le estaba perjudicando y Dios lo reprende a Jonás. El que vea el capítulo 4, verso 4, que el Señor le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Pero en el hebreo original dice, ¿te hace bien a ti enojarte tanto? Y esa es una pregunta grandísima para nosotros, porque en el caso de Jesús, sí, lo hacía bien porque estaba limpiando el templo, pero en el caso de Caín no, porque mató a su hermano. Y en el caso de Jonás no lo estaba haciendo bien porque estaba rebelándose contra Dios. Pero también le dio tristeza. Y en el capítulo 4, verso 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba en depresión. Estaba en una tristeza profunda. Aleluya. Si esa tristeza me lleva al arrepentimiento, esa tristeza es buena. Pero si estuvo triste si esa tristeza no me lleva al arrepentimiento, pues mala. Pedro estuvo triste cuando negó a Jesús. Él no estaba sonriendo. Él no estaba feliz. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Pero ese llanto no lo alejó de Jesús, sino que lo acercó a Jesús. Pero el llanto de Judas fue diferente. Judas lloró también amargamente, pero luego fue y se suicidó. Hay una tristeza que me acerca a Dios. ¿Cuál es esa, pastor? La tristeza de haber pecado, la tristeza de haberle fallado a Dios. Aleluya. Pero en el caso de Judas no era una tristeza buena, era una tristeza mala. Necesitamos más la tristeza de Pedro y menos la tristeza de Judas. Necesitamos más la tristeza de Jesús al llorar por Jerusalén y menos la tristeza de Jonás porque se estaba rebelando contra Dios. Hay tres preguntas que se nos hacen a nosotros. Diga conmigo, yo soy Jonás.
Aunque no lo dijiste, eres Jonás. Como quieras, eres Jonás. ¿Te hace bien a ti enojarte tanto? ¿Te hace bien? ¿Te hace bien a ti esa tristeza? ¿Te hace bien a ti ese desagrado? Vuelvo y le hago la pregunta, ¿cuántos han enojado aquí? Oh. ¿Cuántos han estado en tristeza? ¿Cuántos se han desagradado, que no le agradó algo? La pregunta es, ¿te hace bien? Esa fue la pregunta que Dios le hizo a Jonás. Pero no solo eso, en el versículo 2 vemos a Jonás reprocharle a Dios y echarle en cara a Dios. Y aquí Jonás se pasó de la jaya. Mire cómo dice el versículo 2. Y oró a Jehová diciendo, o sea que lo que dice lo dice orando. Oh Señor. Y uno diría, wow, qué hermano más consagrado. Y espere lo que va a decir. Oh Señor, esto era lo que yo decía aún estando en mi tierra. O sea que Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y Jonás le dijo, yo para allá no voy. Para Nínive no voy. Porque aquello yo lo conozco. ¿Qué es eso de que vaya a Nínive, que vaya a Nínive, que vaya a Nínive? Porque la va a destruir. Usted es misericordioso. Oiga, ese es Jonás diciéndole a Dios, reprochándole. Usted es misericordioso. Yo no voy nada para allá. Por eso me fui para Tarsis. Y aquí, después de 4 capítulos, Jonás revela lo que había en su corazón. El por qué no obedeció. No obedeceré. Eso era lo que decía Jonás. Porque yo te conozco, porque yo sé que tú eres un Dios clemente, que eres un Dios compasivo, eres un Dios misericordioso y desiste de hacer el mal. Y por eso yo no quería ir a Nínive. Tú eres el culpable de todo esto. ¿Por qué? Porque por eso el tema de este mensaje, porque las cosas no salieron como yo quería. Cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces uno comienza a culpar a Dios. ¿Hay alguien aquí que el plano le ha salido al revés? A mí muchas veces. Jonás estaba experimentando algo en su vida que le estaba ya trayendo tristeza, le estaba trayendo mal genio, porque las cosas no le estaban saliendo como él quería. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Usted sabe lo que es que yo me pare aquí y venga a predicarle y comienza a decir, Padre, destrúyelo, destrúyelo, que le dé el COVID-19 a todo. Eso era lo que quería Jonás con Nínive. Él quería ver ese pueblo en ceniza, verlos consumidos por el fuego. La Biblia nos revela por qué tanto odio. Y uno lee y lee. Y uno diría, ¿y qué le pasaría a Jonás con Nínive? ¿Por qué tanta rabia con ese pueblo? Pero algunos historiadores dicen que tuvo que ver con los ninivitas. Recuerde que Nínive era la capital de Siria. Y esta gente agajaban a la gente, a los enemigos, y eran despiadados con ellos. Le arrancaban la lengua a sus enemigos y le arrancaban la piel. Era como si Dios mandara a uno a predicar en un lugar malo donde habitan los violadores, los asesinos, los sicarios, los narcotraficantes.
Yo me imagino a Jonás diciendo, quémalo, destrúyelo, porque son unos asesinos. Mira todos esos niños que han matado, mira todas esas mujeres que han muerto por causa de estos asesinos, todas esas familias que han destruido, se merecen el fuego. Y eso era lo que quería Jonás, verlos quemándose. Y ahora vamos a ponerlo en nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido ausencia de compañía por otros y estamos enojados con Dios porque las cosas no salen como nosotros queremos? Ha habido cristianos que un doctor le ha dado un diagnóstico terrible sobre su salud o la salud de un hijo y se enojan con Dios. Y dicen... Y a veces si tienen una posición en la iglesia, por ejemplo, director del grupo de alabanza, las personas se vuelven regañones, le gritan a las personas de la iglesia. Liné no hace eso aquí. ¿Y sabes qué? Son así porque tienen un problema interno y comienzan a sacar toda la ira que llevan por dentro y a tirársela a la gente. Y saben una cosa, no se extrañen, pero uno puede servir estando enojado. Tú puedes servir al Señor, puedes hacer algo en la iglesia estando enojado. No se enoja porque le den un diagnóstico. Cada vez que yo me metía a la máquina, que me iban a dar la radioterapia, eso era un martirio para mí. Yo llegaba a casa y yo no podía comer. Yo pasaba 4 días sin comer. Una náusea. Llegaba a acostarme y yo decía, Señor, llévame. Porque tenía una debilidad en el cuerpo terrible. Se me bajó el potasio, se me bajó la hemoglobina, la B12, los viejos. ¿Para qué vivir así? Pero cuando me metían en la máquina, yo decía, Señor, este no es el final. Este no es mi final. Me levantaré de aquí y predicaré la palabra del Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Muchas veces tenemos un conflicto interno con Dios porque tienen preguntas. ¿Cómo era? ¿Cómo se supone que era? Que si era así, que si era de esta manera. Voy a la iglesia y salgo enojado y pasa la semana y sigo enojado. Y eso le pasaba a Jonás. Tú y yo somos Jonás. Alabado sea el Señor para siempre. Y le pasó a Jonás y nos puede pasar a nosotros. Pero tenemos un Dios misericordioso y sabe cómo levantarnos y darnos una nueva oportunidad. Porque el propósito de Dios, hasta que no se cumpla, tú no te vas de esta tierra. Tiene que cumplirse el propósito de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando yo creía que en Australia me escuchan 14,000 personas. En Australia. ¿Cuándo yo me iba a imaginar eso? Cuando tú lees el capítulo 2, te darás cuenta que Jonás está arrepentido. Y puedes leer el versículo 8 y 9, porque él está en el vientre del pez. Claro, allí cualquiera se arrepiente. Allí estaba como un ternero degollado y le dice, Señor, mire cómo le dice, Señor, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí, porque la salvación es de Jehová. Cualquiera adora a Dios en el pez. Aquí no adoramos, pero allá sí dentro tenemos que adorar porque no nos queda otro remedio.
Y yo me imagino a Jonás diciendo, todo quebrantado, y pareciera que está gente consagrado, porque en el capítulo 2 no parece que es el mismo del capítulo 4, porque en el capítulo 4 Jonás le está diciendo a Dios, mátame, estoy enojado, y por eso no quería ir a Nínive. Y Jonás le está diciendo algo que ya pasó, ¿verdad? Y se parecen a las esposas que le traen cosas a uno que hace 30 años que pasaron. Y están con la machaca y la machaca ahí. Hay un hermano que va guiando con su esposa y pasa por un restaurante y pega a llorar. Y él dice, mujer, ¿pero qué te pasa? No, que ahí fue que me dejó plantada mi primer novio. Y yo, ¿qué tengo yo que ver con eso? Hermana, por favor, deje ya, basta. Pero eso fue lo que le pasó a Jonás. Ya hizo su misión, pero viene y le dice a Dios, estoy enojado porque por esto era que yo no quería ir a Nínive. Entonces Jonás comenzó a sacarle las cosas a Dios y a reprocharle, y como que no es la misma persona del capítulo 2, porque en el capítulo 2 él es un profeta consagrado, pero en el capítulo 4 es un profeta malcriado. A veces cuántos malcriados, ¿verdad?, hay en medio de nosotros. Pero ¿saben cuál era el problema? Era que Jonás tenía resentimientos con Nínive. Pregunto yo, ¿Dios tendría misericordia de Jonás? ¿Sí o no? Claro. ¿Dios tendría misericordia de Jonás? Claro que sí. Y algunos se alegran cuando Dios tiene misericordia de ellos, pero no se alegran cuando tiene misericordia de sus enemigos. Y Jonás le dice, ten misericordia de mí. Primero le dijo, mátame, y ahora le dice, no me mates. Ay, Señor, por favor, ay, Padre, gracias que me salvaste. Yo sabía que tú eres un papito lindo. Yo te voy a adorar, yo te voy a servir. Y cuando mira lo que le pasa a Nínive, pero y eso no era que, y tú no lo ibas a quemar, y tú no los ibas a destruir. Tú ves, por eso es que yo no quería ir, por eso es que yo no te quería obedecer, porque yo sabía que usted iba a tener misericordia de esos desgraciados que lo que merecen es la muerte. Y muchos de nosotros nos alegramos cuando Dios tiene misericordia de nosotros, pero no nos alegramos cuando Dios tiene misericordia de nuestros enemigos. Pero la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y llueve para justos e injustos. Porque esa es la naturaleza de Dios. No hay nada que yo pueda hacer, nada que tú puedas hacer, porque Él está lleno de misericordia. ¿Qué vamos a hacer con el de arriba? Alabado sea el Señor para siempre. Ahora Jonás no solo tenía odio, tenía resentimiento en contra de Nínive, pero me llama la atención esto, él estaba súper enojado porque no le salieron las cosas como él quería. Y eso es súper importante porque quedó mal. ¿Quién quedó mal aquí? Jonás. Imagínense a Jonás predicando, esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Y cuando la gente escuchó a Jonás, comenzaron a orar y ayunar diciendo, Padre, perdónanos, nosotros creemos en ti. Y se humillaron delante de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Y hasta los animales se humillaron. Y ahora comienza a decir, y Jonás comienza a decir, ¿y dónde está mi credibilidad? ¿Dónde quedo yo como profeta? Si tú me dijiste que la iba a destruir, ¿dónde están esos 40 días? Quedé yo mal, quedé como un mentiroso.
Y yo diciéndole a esa gente que en 40 días iban a ser destruidos. Y ahora Jehová, tú vas a tener misericordia de ellos. Y Jonás le dijo, por eso no quiero obedecerte. Por eso, porque siempre quedo mal. El asunto es este. Si usted queda mal, pero él queda bien, ¿qué vamos a hacer? Si yo quedo en ridículo, ¿qué voy a hacer? Pero Jonás no se conformó con eso. Jonás le dijo, ¡mátame! Escuche, hermano. Si usted estudia el primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando Elías huye de Jezabel y le dice las mismas palabras que de Jonás, le dice a Dios. Porque su ministerio profético como que no sirvió. El fuego del cielo como que no sirvió para nada. El cortarle la cabeza a los profetas de Baal sirvió para nada. Y él decía, y esa señora Jezabel me sigue amenazando. Y yo pensé que se iba a convertirle al ver todo esto. Y mi ministerio no sirvió para nada. Yo no sirvo para nada porque quedé en vergüenza. Señor, mátame. Porque ellos habían nacido para profetas. Y si no sirve para profeta, muérete mejor. Por eso él dijo, no sirvo, mejor me es la muerte, porque he quedado en vergüenza. Pero Dios deja que él se desahogue, porque él es un Dios poderoso. Y cuando tú pegas a pelear con Dios, pues Dios te deja, habla ahí, mijo, todo lo que quieres. Desahógate, desahógate. Dice en el versículo 5 que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de la enramada a la sombra hasta ver qué acontecería. Oiga, qué cosa más tremenda. Y allí estaba Jonás, en otras palabras, después de su discusión con Dios, Jonás tiene esperanza de que Jehová de verdad los va a matar. Mire para allá. Y hace una enramada y se queda allí esperando que Jehová pase por el fuego. Y cuando él ve el arrepentimiento, él dice, son embustes. Eso es un show de ellos. Eso no es cierto. Yo no creo en ese arrepentimiento. Yo no creo que esa gente que han sido tan malas se van a convertir. Ellos van a morir. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. Y el enojo lo llevó a ser un espectador. Ten cuidado que el enojo tuyo no te lleve a ser un espectador de las grandezas de Dios. Yo no quiero ser espectador, yo quiero ser parte del proceso. O sea, que si la gloria de Dios se manifiesta, que me envuelva a mí, me arrastre como quiera. Pero es triste cuando el enojo nos lleva a ser un espectador. Y escuche esto porque es importante. ¿Se acuerdan de Pablo que pasó por Efeso? Y se quedó allí 2 años discipulando a la gente porque hubo un avivamiento y él dijo, esta gente hay que discipularla. Pasó lo mismo con Jonás. ¿Qué hubiera hecho usted si usted es un siervo de Dios? Y si hay 120,000 personas y hay un avivamiento y se convierte en esas 120,000 personas, ¿qué hace usted? ¿Se va? ¿O dice usted, venga, hagamos un grupo familiar? O dice, hagamos un grupo de vida. Vamos a hacer una conexión. ¿Pero qué hizo Jonás? Por el enojo que tenía, se cruzó de brazos. Escuche eso. Mirando alrededor a ver lo que le ocurriría a la gente. Ojo, porque mucha gente deja de servir por enojo, por ira, y se convierten en espectadores sentados en su enramada, esperando que a lo mejor va a venir algo. Y allí está Jonás en la enramada resollando, y viene Dios y le dice, hola Jonás. ¿Qué hola ni hola?
¿qué es eso que me has dicho tanto que predique y que predique? ¿Y qué hizo? No hizo nada, usted no hizo nada, usted no los mató. Yo esperaba que cayera fuego y no pasó nada. Y Jehová le dice, ¿te haces bien en enojarte? Y Jonás contesta, por eso era que yo no quería ir, porque yo te conozco que eres misericordioso y yo no. Me hiciste mal, me fui a profetizar y nada pasó y quedé en vergüenza. Y Dios escuchaba. Y luego viene Jonás y se sienta debajo de la enramada y se queda mirando. Y dice la palabra en el verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, es una planta de ricino que crece rápido, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. Dios es maravilloso porque hasta con su mal genio y reprochándole, y aún le pone una calabacera y le dice... Y le dice para que le librase del malestar que él tenía. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y uno dice, ese Jonás, agájese hermano, porque usted y yo somos Jonás. Gloria al Señor para siempre. Porque Dios nos da el pan, Dios nos da la misericordia, nos da lo que necesitamos a pesar de nuestras pataletas. A pesar de lo que nosotros hacemos, Dios nos sigue bendiciendo. Porque esa es su naturaleza, bendecir. Alabado sea el Señor para siempre. Y tú no puedes negar que en esta pandemia Dios nos ha bendecido a nosotros. Y cuando Jonás estaba allí y dijo, uy, qué rápido creció esa calabacera. Pero imagínese a Jonás metido allí. Aleluya. Y decía, wow, gloria a Dios. Y uno dice, ese Jonás estaba loco porque necesitaba un psiquiatra. Y dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera, porque en una sola noche, sobrenaturalmente, como dice el versículo 10 del capítulo 4, porque las calabaceras no crecen así, de rápido, pero ese crecimiento fue sobrenatural, con la atención que Dios la preparó. Y 3 veces dice en ese pasaje que Dios preparó 3 cosas. Dios preparó la calabacera, Dios preparó el gusano y también preparó una tormenta. Jonás, ¿me estás escuchando? Tu mapa está en las manos de Dios. Lo que te pasa, lo bueno que te pasa y lo malo que te pasa, lo que entiende y lo que no entiende está en las manos de Dios. Él está preparando aún aquellas cosas que a mí no me parecen. Alabado sea el Señor para siempre. Alguien aquí me tiene que escuchar. Porque si no me escuchó los 13 años anteriores, ahora me tiene que escuchar. Porque a veces pensamos que solo Dios es experto en preparar calabacera, pero Dios prepara una puerta. Amén. Y si Dios prepara un gusano, amén también. Pero alguna gente dice, no, eso es del diablo. ¿Para qué? Para enseñarle a Jonás. Porque esto parece un juego de un papá que va con su hijo a la tienda y el hijo coge el juguete y si no se lo compra, forma una pejeta. Gloria al Señor para siempre. Yo creo que son pocos aquí los que han tenido, pocos los que no han tenido ese espectáculo, ¿verdad? Pero Dios puede darte más de lo que tú estás pidiendo. Yo no sé lo que tú estás pidiendo, si es por tu salud o por finanzas o por lo que sea. Dios puede darte más de lo que tú estás pidiendo. Porque Dios siempre hace más de lo que uno pide. Pero a veces Dios permite gusanitos
para enseñarnos a dejar de ser malcriados. A alguien Dios le está hablando en esta tarde. Escuche lo que dice la palabra en el versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Después de estar celebrando mi calabacera, mira qué linda mi calabacera. Señor, amén, gracias Señor por la calabacera. Pero se quedó dormido y al día siguiente la calabacera quedó hecha nada. Y cuando él se despertó, ¿y dónde está la calabacera? ¿Qué pasó con la calabacera? Y Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, Él no se va así como nosotros. Él se mantiene firme. Esté quien esté en la presidencia de los Estados Unidos, Él se mantiene firme. Suba quien suba aquí en Puerto Rico en la gobernación, Él se mantiene firme. En tus noches, Él se mantiene firme. En tiempos de debilidad, Él se mantiene firme. En tu tiempo de que quieres tirar la toalla, Él se mantiene firme. Él estaba firme con Jonás. Y vuelve y le pregunta lo mismo. Porque Él no se estabiliza. Dios no se asusta porque estés enojado. Él le dice, hey Jonás, es que Dios es un Dios espectacular. Hey Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Y qué le respondió? Perdóname, Señor, no. ¿Qué fue lo que dijo? Que ¿por qué te enojas tanto por la calabacera? Sí, me enojo. Me enojo mucho. Me enojo hasta la muerte. ¿Cuántos se han enojado hasta la muerte aquí que les rechinan los dientes? ¿Hay alguien que se haya enojado hasta la muerte? ¿Verdad que nos pasa a nosotros también? Y un domingo venimos y nos preguntan, ¿cómo está hermano? Feliz, Dios me ha dado una calabacera. Y el martes llegó el gusano y el domingo entró a la iglesia cabizbajo. Y el hermano le pregunta, ¿y la calabacera? ¿Qué calabacera ni calabacera? Un día viene contento y otro día viene cabizbajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos como Jonás. Tú y yo somos Jonás. Alabado sea el Señor. Y como esto es un librito que lo usan para cuentitos, Dios me dio esta palabra para que la trajera a Puerto Rico. Aleluya. Porque esto es un librito que los nenes son los que usan. Pero hoy es para los grandes. Póngale el nombre que usted quiera a la calabacera. Llámele familia, llámele empresa, llámele hijo, llámele nieto, llámele trabajo. Llámele como usted quiera. Pero no ponga su mirada en la calabacera. Porque el Dios que puso las calabaceras también las puede quitar. Porque eso fue lo que le pasó a Jonás. Va a haber momentos de calabaceras grandes. Y otra vez es momento de viento recio que se la va a llevar. Hay gente que le dice a un hermano, tranquilo que usted es intocable, usted es como una vajilla de cristal. A usted no le va a pasar nada. Pero hermano, no se come ese cuento. Porque el Señor dijo en su calabacera, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Denle un aplauso. Si lo va a dar para el Señor, déselo fuerte. Es donde Dios nos hace entender que Él usa gusanos para formarnos. Hay momentos de viento recio, pero hay momentos, ¿verdad?, que Dios los usa. Alabado sea el Señor para siempre. Y hay momentos que uno tiene que gritar porque Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros.
Y en vez de desanimarme, eso me anima. Porque Dios prepara los momentos buenos, pero Dios prepara también los momentos malos. Pero si Dios los preparó, eso nos sobra para quedar confiado que Él sabe lo que tiene que hacer, aunque las cosas no me salgan como yo quiero. Si las cosas no se dieron como yo quería, no quiere decir que no salieron bien, sino que Dios tiene un mejor plan para nosotros. ¿Cuántos tenían planes para en octubre del 2019? ¿Cuántos? ¿Cuántos evangelistas tenían la agenda llena para el 2020? ¿Y qué pasó? Dios tenía un gusano que se llama COVID-19. No lo trajo, porque Dios no lo trajo, pero lo permitió. Porque hay cosas que Dios no trae, pero las permite. Para enseñarle a los grandes reyes y poderosos que no está en el hombre, sino en Dios nuestra salvación. ¿Qué pasó aquí? Jonás estaba enojado por las cosas que no importan. Escuche eso. Lo que a Dios le importa muchas veces no es lo que a mí me importa. ¿Tiene sentido eso? Lo que a Dios le compadece no es lo que a mí me compadece. Jonás estaba compadecido por la calabacera y llorando decía, mi calabarcita, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué se fue la calabacera? ¿Por qué te fuiste? Y yo me imagino que agajaba una hojita y decía, se me fue mi calabacerita. Pero Dios tenía compasión de la calabacera. Dios no tuvo compasión de la calabacera. Dios tenía compasión de Nínive. Usted ve cómo las prioridades cambian. Porque amamos más la calabacera que el propósito de Dios. Lo que a mí me duele no es lo que a Dios le duele. Las cosas que yo le doy importancia no necesariamente son las cosas que a Dios le da importancia. Jonás amó más la calabacera que a Nínive, pero Dios amó más a Nínive que a la calabacera. Y esto pasa muchas veces porque nosotros le damos más importancia a las cosas triviales que a las cosas eternas. Y nos afanamos tanto. Yo le decía a mi esposa, mira, viendo las dos casas de nosotros, mira aquí todo el esfuerzo donde está. Mire, yo tengo más de $20,000 en libros allí cogiendo polvo en una biblioteca. No sé ni lo que voy a hacer con ellos. Tantos libros que cuestan $80, no puedo hacer nada con ellos. Ahí está, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto esforzarse, ¿para qué? Sin embargo, no nos esforzamos por las cosas espirituales. Bueno, alguna gente dirá, pastor, todo está muy bonito, pero aplíqueme esa inyección, aplíqueme esa vacuna. Y esta no es la de la Pfizer. Hoy quiero darle unos principios para cuando las cosas no salen como yo quiero. Número 1, pidámosles a Dios que nos dé un corazón compasivo. Esto es un principio que sacude a uno, porque el problema de Jonás era la falta de compasión. Y hay muchos Jonases que no están sirviendo y se quedaron en sus casas esperando que venga el juicio de Dios sobre aquellas personas que le hicieron daño y están pegados a las redes sociales para informarse de lo que está pasando a las personas. Y ahí están como Jonás debajo de la enjamada esperando que el juicio de Dios venga sobre sus enemigos. Y cuando escuchan buenas noticias de lo que ellos le está pasando,
no les cae bien, le da dolor de estómago. Oye, ¿sabe lo que le pasó con este Nínive? Estoy hablando figurativamente. ¿Qué pasó? ¿Ya se murió? ¿Lo agajó la migra? No, Dios lo está bendiciendo de una manera tremenda. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Pero en su mente está como Jonás. ¿Qué cosa? No es que los iba a quemar, no es que los iba a destruir, eso es lo que yo estoy esperando, que los haga ceniza. Hay tantos Jonás desactivados en el ministerio porque la amargura, el orgullo y el enojo los llevó debajo de la enjamada, esperando que Dios haga algo que a lo mejor no va a pasar. ¿Y qué tal si Dios no lo hace para humillarte a ti y enseñarte humildad y perdón? ¿Qué tal si Dios no lo hace? ¿Y qué tal si Dios empieza a prosperar a esa persona que tú quieres que le vaya mal porque tú no has aprendido, ¿verdad? Que no es del que quiere ni del que coge, sino del que Dios tenga misericordia. Porque tú no sabes si la otra persona se ha arrepentido genuinamente, pero Dios mira el corazón genuinamente. Gloria al Señor para siempre. Y bendice a alguien y te va a doler en el estómago. Pero es Dios que está tratando con tu orgullo, con mi orgullo y con mi enojo, a ver si vamos a perdonar a ese Nínive. ¿Cuál es tu Nínive en este día? ¿Cuál es tu Nínive? Vamos a pedirle a Dios un corazón compasivo a Dios. No diga de esta agua no beberé, porque en algún momento vas a necesitar compasión. Porque Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alabado sea el Señor para siempre. Ustedes se acuerdan de la historia que nos contó Jesús de un siervo que le debía al rey una deuda impagable de millones de dólares. Y vino y le rogó, por favor, perdóname la deuda, no tengo con qué pagarte. Y el rey, movido a misericordia, le perdonó esa deuda millonaria. Y cuando salió este siervo perdonado, se encontró con alguien que le debía 50 centavos y lo agajó por el cuello y le decía, amigo, págame. Y él le dijo, por favor, ten misericordia de mí. No sé cómo pagarte esos 50 centavos. Y el siervo le dijo al amigo, no, me vas a pagar hasta el último centavo. Y lo hizo pagar. Y cuando el rey, todos ustedes saben esa historia, se enteró, lo mandó a llamar y le dijo, ¿cómo es posible que yo te perdoné una deuda de millones de dólares y tú no puedes perdonarle una deuda de 50 centavos a tu amigo? Métalo en preso hasta que pague el último centavo. Por eso es mejor siempre ser compasivo. Te voy a decir algo de lo profundo de mi corazón, porque lo medité mucho este mensaje. Porque Jonás, el libro de Jonás es para los nenes. Te voy a decir algo de lo más profundo de mi corazón. Sé compasivo con todo el mundo. De verdad te lo digo, sé compasivo. Tú no sabes lo que vas a pasar en 10 años. Y el que siembra compasión hoy con Nínive, mañana recogerá compasión. Pero el que siembra chisme, discordia, difamación, cuando se enteran de que el tal pastor o aquello, comienza la chismografía y sacan y mañana eso vuelve como un boomerang y lo que sembraste vas a recoger. Necesitamos compasión, hermano, no con el perdido solamente, necesitamos compasión con nuestro prójimo que está sentado a nuestro lado aquí en la iglesia. Hay gente que dicen, hermano, hay que amar a las almas, pero a veces odian a los hermanos de la iglesia y eso no es de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Puede ponerse usted la mano en el pecho y decirle, Señor, dame compasión.
¿Cuánta gente ha muerto en esta pandemia? ¿Cuántos ministros han muerto? Aleluya. Segundo principio que te voy a dar, guardemos nuestro corazón por encima de nuestro llamado. Dos cosas perjudicaron mucho a Jonás, el orgullo y el enojo. ¿Cuáles son esas dos cosas? El orgullo y el enojo. Esas son las raíces de muchas cosas que nosotros pasamos. Si él no tuviera enojo, ni tuviera orgullo, él hubiera visto lo de Nínive y hubiera dicho, Padre, gracias. Y el Señor hizo una obra terrible y nada de esto hubiera pasado. Pero el sol en la cara quemándolo. Escuche bien eso, hermano. Porque las calabaceras se le secó. Y la calvita ya la tenía bastante caliente. En la cara el sol dándole. Y el gusano, por el gusano. Y él todavía con su enojo y con su ira. Y eso me lleva a pensar que a veces nos metemos en desierto por ira y por enojo. Tomamos decisiones, tomamos malas decisiones por enojo y por orgullo. Nos vamos a dar la vuelta por allá y seguimos con el enojo. Y terminamos con el sol en la cara quemándonos por enojo y por ira. Alabado sea el Señor. Hogares se destruyen por enojo y por ira. Empresas se destruyen por enojo y por orgullo. Viejas ocurren por enojo y por orgullo. Guardemos nuestro corazón por encima del llamado que nos ha hecho Dios a cada uno de nosotros. Dios no le quitó el título de profeta, no, pero estaba enojado y orgulloso. Es más, un adorador puede cantar un himno y estar enojado y estar orgulloso también. Levantar la mano y decir amén, gloria a Dios, y estar enojado y orgulloso. Pero hagan lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que la gracia de Dios, que el poder de Dios, que la unción de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Que Dios ponga su misericordia en la vida de cada una de nuestras familias. Y la bendición de Dios siga corriendo. Alabado sea el Señor para siempre. Ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya.